Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal todo el pueblo de Dios? Vamos a decir así, todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Todos los creyentes en Cristo Jesús, la iglesia, ¿verdad? Mi nombre es Gustavo Domínguez y quiero decirles que me gusta leer mucho lo que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Y a través de estudio he ido aprendiendo. Esto que yo voy a compartir con ustedes no lo aprendí de un pastor, de un evangelista, de un maestro bíblico, no. Lo aprendí lo adquirí a través del estudio bíblico, es decir, a través de la lectura. Y hay uno de los temas que ha sido bien controversial, que es el tema del diezmo. Ese tema ha sido polémico porque unos dicen que es malo diezmar, otros que es bueno, otros que se debe, otros que no se debe, que eso era en el tiempo de la ley, otros que hoy se puede hacer en el tiempo de la gracia y otros que no. Bueno, esto es lo que opinan varios, ¿verdad? Pero la realidad es que para que podamos entender el tema del diezmo tenemos que estudiar lo que es Hebreos capítulo 7. Lo primero que vamos a aprender en Hebreos capítulo 7 es que nos habla de un personaje muy importante para Dios, que se llamaba Melquisedec, o se llama Melquisedec. Melquisedec dice que quiere decir, significa rey de justicia. Y Melquisedec era rey de Salem, que quiere decir, rey de Salem quiere decir rey de paz. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no tenía padre ni madre, no se le conoció familia, no se le conoció parentesco. Dice que sin genealogía, es decir, que no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel y tampoco se conocía el origen de donde él, ¿verdad? No se le conocía descendencia pues, a Melquisedec. Y entonces Melquisedec, dice la escritura, que cuando Abraham venía de la derrota de los reyes, o sea, venía la guerra, dice que Melquisedec salió a recibir a Abraham y lo bendijo. Luego dice que vino Abraham y tomó los diezmos de todo el botín, es decir, la 10ª parte de todo el botín, y se lo entregó a Melquisedec, ¿verdad? Ahora, fíjense que el diezmo que Abraham dio, lo dio ¿a quién? Lo dio a Melquisedec, es decir, al rey de justicia. Lo dio al rey de Salem, que es decir, al rey de paz. Lo dio al sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Y dice también en Hebreos 7, que cuando usted lo lea iba a ir verificando, de que Melquisedec bendijo al que tenía la promesa. ¿Quién era el que tenía la promesa? Abraham. Abraham. Esto es bien importante, hay un punto bien importante. Fíjense que Abraham, antes de llamarse Abraham, se llamaba Abraham. No tenía la H, y después se llegó a llamar Abraham porque Dios le cambió el nombre, le puso: de ahora en adelante te va a llamar Abraham, ¿verdad? Y le dio las promesas. Una de las promesas era darle un hijo propio de él, de Sara. Usted ya conoce la historia, anciano y todo, se había cesado la costumbre de las mujeres y Abraham era anciano ya, ¿verdad? Ya las esperanzas dice que ya era casi un muerto, ¿verdad? Pero ustedes han leído eso, pero para Dios no hay nada imposible. Dios lo bendijo con un hijo, ¿verdad? Se lo prometió y se lo dio, se lo cumplió, ¿verdad? Y le prometió también una tierra, le prometió una multitud de seres humanos, de personas, ¿verdad? Que iban a salir de los lomos de él, ¿verdad? Entonces son promesas, y esas promesas pues no se cumplieron al instante, pero se cumplieron en el tiempo establecido por Dios, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de él. Bueno, para que sepa algo de Abraham también. Entonces con el tiempo se cumplieron esas promesas, ¿verdad? Se llegó a formar, Dios le dio un hijo a Abraham llamado Isaac, de ahí viene Jacob, de Jacob los 12 hijos de Jacob, de ahí las 12 tribus, de ahí se formó el pueblo de Israel, ¿verdad? Dentro de esas 12 tribus que formaban el pueblo de Israel había una tribu que se llamaba la tribu de Leví, de la cual Dios formó un ministerio sacerdotal que se llamó, llegó a ser el orden sacerdotal arónico, ¿verdad? Era un orden sacerdotal y se llamaba el orden sacerdotal arónico, ¿verdad? Porque comenzó con Aarón. Aarón llegó a ser sumo sacerdote y los hijos llegaron a ser sacerdotes. Así comenzó.
y luego pues entonces este fue un orden sacerdotal. Pero este orden sacerdotal arónico ministró el diezmo durante el tiempo de la ley. Durante el tiempo de la ley. Y Melquisedec recibió los diezmos antes del tiempo de la ley. Antes del tiempo, antes de que existiera el tiempo de la ley, antes de que existiera la ley o el tiempo de la ley, Melquisedec ya había recibido los diezmos. Entonces esto es bien importante que lo tomemos en consideración, que el diezmo se dio antes de la ley y se dio en el tiempo de la ley. Entonces, pero cuando dice otro punto muy importante, es que dice que Melquisedec no tenía principio de días ni fin de vida. Es decir, que Melquisedec no tenía un principio, ¿verdad? No tenía un principio. O sea, no se le espiritualmente no tenía un principio. Y dice que no tenía fin de vida. ¿Qué quiere decir? Que este sacerdocio de Melquisedec fue un sacerdocio establecido por Dios, que iba a ser un sacerdocio sempiterno, es decir, para siempre, que no iba a terminar, no iba a tener un fin, sino que iba a permanecer para siempre. Entonces, después de que Cristo vino, que cumplió toda la ley, y él dice que el sacerdocio arónico quedó anulado. ¿Por qué? Porque no alcanzó la perfección requerida, la altura, el nivel requerido de perfección. Entonces fue anulado. Entonces Jesús vino, cumplió toda la ley, y Jesús vino a ser constituido por Dios sumo sacerdote según el orden, no de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Dice Hebreos 7 que Dios dijo: tú eres mi hijo, ¿verdad? Y dice que lo constituyó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, amados amigos, la verdad del diezmo es que el diezmo hoy en día es decir, a la iglesia se le ha enseñado del diezmo, que hay que diezmar, que el que no diezma es un ladrón, que inclusive en la iglesia no se le da privilegio al que no diezma, ¿verdad? Porque según si no diezma es un ladrón, entonces no puede estar en el altar. En las iglesias pues no se le permite tomar diezmo aún, de tomar privilegios o cargos a una persona que no cumple con el diezmo, ¿verdad? Pero les voy a decir algo: a la iglesia se le ha enseñado, a los cristianos se le ha enseñado, ¿verdad?, el diezmo de acuerdo al tiempo de la ley. Entonces no se les ha enseñado que, ¿verdad?, mire, la iglesia, los creyentes, el pueblo de Dios, los cristianos, tenemos que enseñarle a la iglesia que nosotros, que hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, hemos venido no solamente a ser pueblo de Dios a través de Cristo, o hijos de Dios a través de Cristo, creyentes en Jesucristo solamente. No, hemos venido también a formar parte de un sacerdocio. ¿Por qué? Porque Jesús fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces también nosotros que hemos creído en Jesucristo y que seguimos a Cristo, que servimos a Cristo y que hacemos, predicamos de Cristo y todo, entonces nosotros venimos a pertenecer a un orden sacerdotal. ¿A cuál orden? Al orden sacerdotal de Melquisedec, que es al cual pertenece Jesucristo. Es al cual Jesucristo fue constituido. Entonces, recuerde que el diezmo se dio en el orden de Melquisedec y se dio primeramente. Entonces, en segundo lugar se dio en el orden sacerdotal arónico. Entonces, la pregunta es: si el diezmo se dio en el orden sacerdotal de Melquisedec, entonces, y si Jesús fue constituido somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, y los que hemos creído en Cristo venimos a formar parte de un sacerdocio según el orden de Melquisedec, entonces el diezmo lo debemos de seguir dando. Pero tenemos que tener muy claro dentro de qué orden sacerdotal es que nosotros damos el diezmo. Lo estamos dando dentro del orden sacerdotal de Melquisedec, ¿verdad? Y tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Es más, en el libro de Hebreos capítulo 7 dice que los que reciben, ciertamente los que reciben el diezmo, dice que son hombres mortales.
¿verdad? En realidad los sacerdotes eran hombres mortales. Si nos referimos hoy a los pastores son hombres mortales, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes recibían el diezmo refiriéndonos a los sacerdotes? Eran hombres mortales. ¿Quiénes reciben el diezmo, verdad? Los pastores. ¿Y quiénes son los pastores? Hombres mortales. Pero allí mismo, en ese mismo texto dice, pero allí uno dice del cual se dice de que vive, ¿verdad? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo vive y permanece para siempre. Entonces, es bien importante esto, porque ¿qué nos enseña ese texto? Nos enseña que físicamente los que reciben el diezmo son los pastores, físicamente, pero espiritualmente lo recibe el Señor Jesucristo. Ahora, hay otro punto muy importante. Lo que pasa es que a la iglesia no se le ha enseñado cómo diezmar. ¿Por qué? Porque el hermano viene, echa el diezmo en un sobre, le pone su nombre y se lo va a echar a la bolsa, a la camisa al pastor. Eso no es la forma de diezmar. Hay hermanos que cobran y se van directamente a la casa a dejarle el diezmo a la casa al pastor. Esa no es forma de diezmar. Hay otros que diezman y se van al banco a depositarlo. El pastor les da un número de cuenta, toman el diezmo y lo van a depositar al banco. Esa no es la forma. Porque la verdadera forma de diezmar. Hay otros que dicen, bueno, hermano, dice, llévele, mire que yo no voy a ir a la iglesia, pero tengo los diezmos, llévemelos y los deposita. Le pone su nombre y todo, ¿verdad? Entonces, no es correcto mandar los diezmos con otra persona, porque los diezmos es algo personal. La persona tiene que ir al altar y presentarse en el altar delante de Dios, presentar los diezmos, orar, consagrarlos a Dios y luego depositarlos en la canasta de las ofrendas, ¿verdad? Una vez que cae ahí a la canasta de la ofrenda, entonces ya después lo registra el tesorero, el fiscal o los encargados de anotar. ¿Lo registran en qué? En un libro de finanzas, de contabilidad. Hablando del diezmo finanzas, ¿va? Porque también ese es otro punto importante. Porque antes el diezmo no era dinero, el diezmo eran frutos, el diezmo eran animales, eran ovejas, cabros o camellos, ¿verdad? Frutos, ¿verdad? Eso era el diezmo. Pero hoy el diezmo todo se ha reducido a dinero, ¿verdad? Entonces, pero la forma de diezmar es así. Una vez que el diezmo llega al alfolí, el pastor también lo presenta ante Dios y ora por ese diezmo, y ora por el diezmador, ora por la ofrenda, ora por los ofrendadores, ora por los que no ofrendan y por los que no diezman, para que Dios los bendiga y puedan cumplir con ese mandamiento, ¿verdad? Con esa ley del diezmo. Entonces, esos son puntos bien importantes acerca del diezmo. Entonces, el tema de esto en realidad es que sí debemos de diezmar y tener el conocimiento que diezmamos en el orden sacerdotal de Melquisedec. Amados, es bien importante lo que la Escritura nos enseña acerca del diezmo. Yo creo que el diezmo pues tiene promesas también, ¿verdad? Que son: abriré las ventanas del cielo, derramaré bendiciones sobre donde. Entonces no hay que tener miedo de diezmar. Nada más que cuando usted diezme, hágalo de corazón. Porque hay gente que diezma 10 pesos, 20 pesos, 500 lempiras o poquito dinero. Bueno, porque este video no solamente lo van a ver hondureños, lo van a ver de otros países. Hay gente que diezma de lo poquito. Pero ya cuando es una cantidad grande ya no diezma, ¿sí? Hace poco un amigo me decía, tocábamos el tema del diezmo, porque hay personas que están dispuestas a diezmar de lo poquito, pero no están dispuestos a diezmar de lo bastante, ¿verdad? Entonces eso sería ser una persona egoísta o mediocre, ¿verdad? O sería una fe ficticia, fingida, pues eso no sería directamente querer honrar a Dios con un diezmo. Entonces hay que aprender también todo eso, que una persona tiene que estar dispuesta a diezmar poquito, ¿verdad? Si es poquita lo que ganó, lo que obtuvo, y si es bastante también. Dios les bendiga, gracias por esto, por los que van a ver este video. Y denle un like, suscríbanse para que podamos seguir motivados, animados.